Falta respetar el producto y todavía nos falta saber muchísimo de él, y esa va a ser una de los objetivos. La primera, por favor. Como en voy a tratar de traerlos a la escuela, y seguramente alguno se comió una redacción sobre la vaca en alguna vacación, no tengo la menor duda. Seguramente por la faja etaria que estamos todos, lo tuvimos que hacer hoy. Seguramente la redacción sería el algoritmo, por ejemplo, o algo diferente. Pero en aquella época tenías que hablar de la vaca que te daba carne, te daba leche, eso era, lo demás era fruta, la redacción se rellenaba como se podía. Y es verdad que ese es el centro, pero entre que come y que da carne y leche hay una historia digna de conocer y digna de respetar. Eso es, ese es el proceso por el cual celulosa, porque básicamente es la gran materia prima con que se alimenta una vaca, se convierte en carne o leche. Celulosa que podría ser la de UPM, le podríamos sacar una plancha de camión y conseguiríamos carne o leche con esa plancha de celulosa, ¿verdad? Y yo quiero contarles cómo Dios, la naturaleza, la Pachamama, lo que ustedes elijan, en 4 millones de años se tomó el trabajo de diseñar esa máquina que pudiera agarrar celulosa y pudiera producir carne o leche. Entonces fabricó esto, inventó esto ese ingeniero, que tiene para empezar una lengua, los chefs que están acá. Yo voy a hablar en perspectiva de chef, no de género, pero de chef, porque quiero relacionarlo con esas cosas. Tiene una lengua enorme la vaca, una lengua áspera, por eso la pelamos, para hacer la vinagreta, y esa lengua áspera y larga lo que hace es rodear un mechón de pasto, después un paladar en el que solo tiene dientes abajo, sin caninos, y una almohadilla arriba. Los dientes se mueven de la vaca para que la almohadilla de arriba no se lastime, ¿ah? Y entonces una vez que la prendió con TRH, una vez que la prendió, la corta con los dientes y cosecha, ¿verdad? Pero el problema que tuvo que resolver el ingeniero que hizo la vaca es que la celulosa, así como está, no existe ningún mamífero ni ser importante grande que la pueda digerir. Lo que desde siempre existieron fueron bacterias, las que únicas capaces de hacer ese trabajo, digerir la celulosa. Entonces la vaca tuvo que firmar un contrato con millones de bacterias para que hubiera una fábrica en la que ella le ponía a esas bacterias la celulosa picada finita, bien chiquita, flotando en agua, a 39 grados, un grado más de lo que las vacas tienen, que tienen una temperatura de 38, y una piscina de agua caliente que es esa panza que tiene la vaca. Para eso, la siguiente, el ingeniero diseñó esto, es decir, la vaca cosecha ese forraje y eso va al primer galpón de entrada que llamamos rumen, hasta que se llena, ¿verdad? Debido a que en el momento que recoge el pasto, ese pasto está seco, duro, no hay manera de picarlo chiquito como le prometió a las bacterias hacerlo. La vaca primero cosecha y después procesa ese alimento para las bacterias. Entonces, en ese galpón grande, donde se recibe el pasto en grandes trozos, porque ella solo cosecha, no mastica, se llena, y cuando se llena viene la segunda etapa industrial que tiene la vaca, que es esa piscina va a quedar flotando unos camalotes, pedazos grandes de pasto que van a flotar, y abajo va a haber una piscina de pedacitos ya chiquititos y de millones de bacterias que van a continuar el proceso. En ese estómago, cuando la vaca recibe la orden
de que tiene que parar de cosechar porque se llenó, y eso no es otra cosa que esos camarotes tocan el techo de la panza, y esa vaca va a parar de comer y va a empezar a procesar. Ese procesamiento se genera porque ese pasto que se cosechó vuelve a la boca, regurgita, como se dice, pero ya vuelve mojado, lastimado, y con la rumia, que es esa vaca que se echa y empieza a masticar, esas pajas se convierten en pequeños pedazos que esta vez, cuando vuelvan a la panza, a ese galpón, ya no van a flotar como grandes palos, sino que se van a ir al fondo de la panza, y con otro movimiento la vaca va a pasar eso más líquido y más digerido al segundo galpón, que es el retículo, ¿verdad? Que en el mondongo es ese panal de abejas que tiene esa parte del mondongo que es así. En ese retículo, ahí sí, las bacterias hacen el gran trabajo por la vaca de transformar la celulosa en ácidos, y lo que se vacía ese galpón primero, ella vuelve a pastorear. Entonces, en la práctica, una vaca, cuando sale el sol, empieza a pastorear, lo hace durante 3 horas máximo, cosecha, llena, después rumia, es decir, procesa físicamente todo lo que comió durante 90 minutos, vacía y vuelve otro proceso. Y eso se da 2 o 3 veces al día, con cada bocado que veíamos en la foto anterior. Y de esos bocados, la vaca tiene en un día entre 35 y 40.000 por día, ¿tá? Esa es la máquina de cosechar que tiene la vaca. Entonces, la vaca cumplió, porque después pasa a otro estómago que es el omazo, y después pasa al abomazo. El abomazo es el estómago nuestro. De allí para adelante la vaca es igual que nosotros, ¿tá? Porque ya recibe alimentos bien particionados, con ácidos, con aminoácidos, y allí para adelante no hay nada que explicar porque no hay ninguna novedad. Todo el trabajo fue previo. Entonces la vaca cumplió su parte del contrato, y las bacterias, a cambio, cumplen el de ella, porque tienen 100.000 millones de bacterias por centímetro cúbico de esa piscina que lleva 200 litros, es un tanque de 200 litros, y porque la vaca cumplió con otro objetivo, que es llenarle la piscina, mantenérsela llena, y lo hace con agua de bebida, sí, pero con 100 litros por día de saliva que hace llegar a ese galpón. Esa saliva de esa vaca que hace llegar a ese galpón tiene bicarbonato de sodio, el viejo y querido bicarbonato que nos hacían tomar cuando nos sentíamos mal, porque la digestión del pasto pasa de celulosa a 3 ácidos butírico, acético y propiónico, y esos 3 ácidos acidifican, vuelven muy ácido ese caldo, y si no hubiera el bicarbonato de la saliva, no hubiera cumplido el pacto la vaca de mantenerle un pH de 6,8%. ¿Por qué digo todo esto? Más allá que me parece que vale la pena profundizar la composición sobre la vaca, es porque esto fue la solución que 4.000 millones de años llevó transformar el pasto en carne y en leche. Y esto sería la primera razón por la cual me parece que podríamos atender la producción de carne a pasto. Porque es difícil para otro ingeniero un plan B. Hoy lo estamos tratando de hacer, es la carne sintética. Si yo les cuento la historia de cómo llegamos a lo mismo con carne sintética, ustedes no, si tienen acciones, las venden, porque el contraste es enorme. Ahora, llegamos, la carne a pasto es un milagro, y además nos dio el cerebro que tenemos. Los ácidos grasos insaturados son la razón de que no estemos arriba de los árboles. Entonces, ahora, si la carne a pasto tiene esta historia y está difícil de contradecir, digamos, ¿qué hay? ¿Qué es la carne a pasto y qué se compone? ¿Sí?